Sí, le damos la bienvenida a Ana Jara. Disculpa, Ana, que te corté hace un minuto. Buenas noches, gracias por acompañarnos en la edición central. No te preocupes, encantada de estar en 24 horas y contigo, Marisol. Bueno, las alarmas, como decía, pues se encendieron, ¿no es cierto?, cuando vimos al presidente que llegó a Ayacucho sin la premier y algunos medios de comunicación pues empezaban a informar de una posible renuncia de la ministra por la permanencia de Walter Ayala en el gabinete. Sí, mira, y más allá de la suspicacia que se pudiera haber generado que no fuera acompañado de su presidenta del Consejo de Ministros a rendir cuentas de los 100 días de gestión, porque ella podía haber tenido una agenda ya que le obligaba a permanecer en Lima o en cualquier parte del país, era la actitud del ministro de Defensa, esa actitud de sentirse fortalecido, de ir al Congreso, a sentarse ante la representación nacional y no decir nada en el tema de los fundamentos técnicos que motivaron esta decisión de sacar a las Fuerzas Armadas para coadyuvar en la seguridad y el orden interno con la Policía Nacional del Perú, Lima y Callao. Decía que el presidente prácticamente lo había ratificado y que inclusive lo había invitado a viajar, ¿no? Entonces, la conducta del ministro de Defensa es más bien la que desde mi punto de vista levanta polvo. La Premier ha guardado un perfil bajo, ha puesto los paños fríos, estimo que estará esperando que el jefe del Estado retorne de su viaje de Ayacucho para sentarse y poner los puntos en las íes, porque este escándalo del maltrato a las Fuerzas Armadas, de una pretendida interferencia en el tema de los ascensos de los oficiales, que pasa por todo un tamiz de una comisión, una junta de militares, y que se lo entregan al jefe del Estado para que él la haga suya, y que haya un secretario de Palacio que hable delante del ministro de Defensa de lo que se sabe hasta el momento y que él haya guardado silencio, es grave. Es y grave. No se puede voltear la página. Y aparte no se puede voltear la página. Ha dicho, ¿no?, el ministro de Defensa hoy lo que comentabas precisamente, ¿no? Estoy más fresco que una lechuga. Y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Y si un oficial tiene 14 de nota y otro 20, pues el presidente puede elegir siquiera el de 14. O sea, ¿de qué es que la verdad, yo no me explico cómo es que una persona de este perfil puede liderar un sector tan sensible como el Ministerio de Defensa. No lo menosprecio a él como profesional, entiendo que es abogado y de lo que dijo hoy día ante el Congreso, inclusive ha sido magistrado. Pero para ser ministro se requiere de un perfil determinado y él no alcanza a entender lo delicado que es ser el titular de un portafolio. Bueno, pero quien tiene que entender... Y de lo que expresa, de lo que dice. Él lo primero que se le viene a la cabeza lo dice. Y no tiene en cuenta que él es el vocero oficial de su sector y uno de los voceros del Poder Ejecutivo. Y que además tenga... ¿sabes qué? Llegó un momento en que inclusive dijo de que él no sabía si la primera ministra se sentía incómoda de su permanencia en el Ejecutivo y en todo caso que sería un tema de ella, algo así, ¿no? Estoy parafraseando. En realidad, si vamos a también analizar los 100 días de gestión de Pedro Castillo, ahora vamos a ver eso. Una de las cosas que hay que decirlas es que hay un déficit de gestión porque se ha debilitado la administración pública con esta clase de funcionarios. Pero que quien tiene que entender sobre la idoneidad de esos funcionarios es el presidente de la República, ¿no es cierto? Vamos a revisar, acompáñanos a revisar este tuit que ha lanzado hace algunos minutos la premier Mirta Vázquez, que había guardado silencio durante todo el día. Dice: desde Ayacucho el presidente Pedro Castillo dio cuenta de acciones para enfrentar la pandemia, masificar el gas, iniciar la segunda reforma agraria y reactivar la economía. Con un nuevo enfoque se ha logrado encauzar conflictos sociales mediante el diálogo y el hashtag lo hacemos por ti. Ya con este tuit dejaría entrever que no está evaluando una posible renuncia. Lo que hemos podido verificar también es que la agenda de la premier está totalmente vacía el día de hoy. Ahí estamos revisando precisamente, no tiene ninguna actividad programada para el día de hoy. Bueno, vamos a saber finalmente qué ocurre con el ministro Ayala en las próximas horas y también con la premier. Acompáñanos a ver, Ana, la siguiente nota precisamente para revisar lo que habló, el balance de gestión que hizo Pedro Castillo hoy desde Ayacucho. Vengan todos a ver
vamos a ver la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama. Todos esperaban una exposición concreta de los logros de sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, priorizó el discurso político. Desde Ayacucho, el presidente Pedro Castillo hizo un balance de su gestión en estos primeros 3 meses, mostrando una clara victimización ante las críticas en su contra. Con poca vergüenza, un sector me dicen que no he hecho nada. Si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria, hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exijan que en 100 días resuelva los problemas del país. Cada vez que hablo de renegociar un contrato, al día siguiente algunos sectores se escandalizan y me dicen radical. Sube el dólar, suben los precios y dicen que por culpa de Castillo. Lo que en el fondo quieren es que nada cambie, que todo siga igual. Rodeado por algunos de sus ministros y alcaldes locales, el presidente Castillo mencionó como un logro del gobierno la masificación del gas de camisea, aunque esto aún no se concreta ni se conocen detalles. Hoy junto al pueblo iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos. Hemos iniciado este proceso de renegociación del contrato de gas con el consorcio de Camisea, pero reitero que toda conversación se hará dentro del marco legal y constitucional vigente. Lo que sí abundó en esta actividad fueron las promesas. Lejos de ser un evento de rendición de cuentas, el presidente Castillo se caracterizó por un discurso populista en el que prometió austeridad con propuestas como la venta del avión presidencial. Voy a firmar una norma que prohíba que ningún funcionario viajará vía aérea en primera línea. En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Anuncio además que venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. El jefe de Estado resaltó que se ha hecho un gran avance en la vacunación contra la COVID-19, inmunizando a cerca del 60% de la población objetivo en estos 100 días de gobierno. Además, mencionó la entrega del bono Yanapay y la creación de 300.000 empleos entre julio y septiembre. De igual manera, Castillo mostró como un logro la derogación de la suspensión perfecta de labores y aseguró que existen proyecciones económicas favorables. El Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado que este año la economía peruana crecerá al 10.5%, pero el Banco Central de Reservas estima que sería el 11.9% y muchos analistas piensan que superará el 12%. En el plano político, el presidente Castillo anunció un proyecto de ley para evitar la postulación a cargos de elección popular a personas con acusación fiscal. Hoy hemos presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que se prohíba a las personas que tengan acusación fiscal y éstas puedan ser candidatos de elección popular. Nunca más acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales deben participar en política. Por último, el mandatario aseguró que los miembros del gabinete ministerial están en evaluación. Que nuestros ministros están en constante evaluación. Ministro que no trabaja, funcionario que no trabaje, tendrá que ir a su casa. Cabe mencionar que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, no acompañó al presidente Pedro Castillo a esta actividad. De igual manera, el cuestionado ministro de Defensa, Walter Ayala, tampoco estuvo presente en el evento, aunque había advertido que no podría atender la invitación del presidente porque asistiría al Congreso. Hemos escuchado, Ana Jara, al presidente hablar que él es diferente, no es cierto, de esos políticos que nos han gobernado durante los últimos 200 años, pero él llegó al poder gracias a un sentenciado por corrupción, ¿no es cierto? Entonces hay temas de los cuales al presidente Castillo le va a ser muy difícil
muy difícil distanciarse. Y además, ¿cuál es tu lectura? Porque más que un balance, parecía un discurso de campaña, ¿no es cierto? Lleno de promesas, eso te iba a decir. ¿no? El presidente todavía no se ha quitado de la cabeza el chip de la campaña política. Él cree que está en una plazuela a la que se le puede seguir vendiendo humo, porque él ya sentado en Palacio de Gobierno sabe que muchas de sus propuestas son inviables, por la cual ya no ha vuelto nuevamente a anunciarlas, como es la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos, el que Palacio de Gobierno se vuelva un museo, entre otras. Él sabe que esos han sido ofrecimientos populistas y vuelve a incurrir en lo mismo, porque esto del avión presidencial, francamente, Así es. ¿qué presidente Castillo? Usted lo va a vender como chatarra. Es un avión del año 93 que prácticamente sería rematado, cuando muy bien se puede seguir utilizando, sobre todo cuando se han presentado emergencias naturales en las que se ha usado el avión presidencial para trasladar a médicos, a enfermos o llevar alimentos. Por favor, no le quitemos a la FAP, porque finalmente el avión es de la FAP, no le quitemos una herramienta de trabajo simplemente por querer ganar las portadas de los medios de comunicación. En lo que sí hay que ser, hay que reconocerle al gobierno de Pedro Castillo, es que continuó con el proceso de vacunación. Él se encontró con la mesa servida y no deshizo lo andado. Ratificó a las brigadas de vacunación, no hizo cambio en los principales funcionarios del ente rector, esto es el Ministerio de Salud, y se ha continuado con este proceso que ha conllevado a salvar vidas. Ese es para mí uno de sus más grandes logros. Y que esta filosofía, esta voluntad política debería plasmarlo en muchos otros sectores. Es decir, aquello que funciona debe continuar y perfeccionarse, y no más bien querer incurrir en contrarreformas como en el transporte público, como en la educación, como lo que se está viendo ahora, ¿no? ¿Cómo continuar con las reformas, Ana, cuando hay a las cabezas de esos ministerios, por ejemplo, como el tema de Juan Silva en Transportes y Comunicaciones, permanecen estos ministros en estas carteras? Es decir, el ministro de Transportes, el ministro ahora de Defensa, el ministro también de Educación. Mira, parece ser que el jefe del Estado no va a prescindir de estos ministros. Ahí lamentablemente la Premier se va a tener que tragar 3 sapos para continuar como presidenta del Consejo de Ministros. Y yo estimaría que lo haga, porque lo que quiere un sector de la izquierda radical es que Mirta Vázquez deje el premierato y entonces nos pongan a un impresentable como presidente del Consejo de Ministros para propiciar la primera censura de un gabinete ministerial y luego ponernos un cuadro peor y luego disolver el Congreso. No pisemos el palito. Dejemos que el Congreso de la República, con los respetos que se deben entre dos poderes públicos, haga su labor de control político, una marcación tipo Reina Maradona, y finalmente saque a estos ministros que están pretendiendo una contrarreforma en algo en la que el Perú no solamente le ha llevado tiempo, voluntad política de varias gestiones gubernamentales, sino recursos. Se ha asignado presupuestos, tenemos metas, indicadores en políticas de Estado para que alguien de buenas a primeras, que tiene interés personal, porque el ministro de Transporte, entiendo, él está ligado a este sector, que inclusive tiene hasta multas de tránsito no pagadas, él quiere jalar agua para su molino y eso no lo podemos permitir. Bueno, el maltrato que ha tenido a las altas autoridades de Sutran y de la ATU son imperdonables. El Congreso, en el caso del ministro de Defensa, no sabe el hombre nada de su gestión, no sabe nada. Siempre dice, es porque me pidió la policía, es porque tal sector lo pidió, pero yo no sé nada. ¿Qué ministro de Estado puede ir al Congreso a decir, estoy aquí, pero no sé nada? Y el de Educación, que pretende el nombramiento directo de los contratados de espaldas a la meritocracia. Entonces yo creo que ahí el Congreso de la República tiene sí que hacer una labor, pero por favor háganlo con la inmediatez del caso, porque lo que queremos los peruanos es paz social. Si tenemos a 3 ministros que le jalan la alfombra a la primera ministra y tenemos a un presidente que guarda silencio en todos los idiomas, lo único que nos queda es el equilibrio de poderes a través del legislativo. Que lo tiene que hacer el legislativo. Ya hoy Susel Paredes ya tomó la iniciativa y ha presentado junto con otros congresistas una moción de interpelación para el ministro
Juan Silva. Ojalá que eso se lleve a cabo y finalmente también se lleve la censura. Ahora hay unos tweets, porque esas contradicciones, ¿no es cierto?, del Ejecutivo. Había antes entre Bellido y el presidente y ahora también entre Carlos Gallardo y Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo tuitea: nuestros niños y jóvenes regresarán a clases presenciales desde marzo del 2022. Y luego Carlos Gallardo, el ministro de Educación, le responde: todo el esfuerzo del Ministerio de Educación apunta hacia el retorno a las aulas en julio del 2022. Bueno, en principio este tweet, si es que lo ha hecho a través de las redes sociales, ¿sí? el community manager, el que maneja las cuentas del Ministerio de Educación, debió haberlo borrado porque no puede contradecir al jefe del Estado, no puede contradecir a su inmediato superior, no puede hacer lo que ha hecho, enmendándole la plana, señalando que ellos están preparando para iniciar las clases presenciales a mitad del próximo año, Es que, ¿sabes qué? Es tierra de nadie. En el Ejecutivo hay guetos, hay ministros que creen que este es su sector, este es su cancha, marcan territorio y acá no vale primera ministra ni jefe del Estado. Si el jefe del Estado me pide mi renuncia, mira, hermanito, mi cargo está a disposición, pero no renuncio, porque finalmente una carta así, bajo ese texto, pongo mi cargo a disposición, es no renunciar, pues, es sacarle la vuelta a un tema que se llama dignidad, se llama responsabilidad política. Entonces, yo creo que el Congreso tiene que actuar con la inmediatez del caso, por favor, porque muchos se quejan, ¿no? Salen a hablar en los medios de comunicación los congresistas, pero a la hora de la hora no toman decisiones. Como se dice, Ana, cuando las papas queman, tienen que tomar decisiones, ¿no es cierto? Y estos ministros ya están cuestionados desde hace semanas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el Congreso? ¿Qué está esperando el Congreso? ¿Por qué no ha tomado la decisión, por ejemplo, de esta interpelación la semana pasada? ¿Por qué se están demorando? Mira, yo no sé qué es lo que está esperando el Congreso. Quizá pudiera ser que quieren apuntar a la vacancia del presidente de la República. Es la única explicación que se me pueda venir a la mente y espero que no sea esto, ¿no? Porque llegar a estos extremos realmente sería una inestabilidad absoluta en el país y que no se le puede al presidente de la República, lamentablemente, sancionar por una infracción a la Constitución si es que hubiera incurrido en ella, salvo por las causales que dice el propio texto, que no hay ninguna para podérsela asignar, pero como que esperan que el poblador, el ciudadano de a pie, que la ciudadanía se canse, se enerve. Mira, ahí están esos ministros haciendo tal o cual cosa, pero no toman acción como que para que la gente sienta que si ellos van por la vacancia la van a aceptar. Yo creo que están jugando a eso. Sí. Porque yo he sido congresista, oye, a mí me llamaron, Marisol, haciendo el recordaris, me llamaron, me cursaron una invitación, estaba yo en una actividad pública para hablar del tema de la DIN y de la publicación del diario, del diario Correo. Hablé con el presidente Humala y él estaba en Tacna y me dice, espérame que yo llegue a Lima, pero como yo no tenía nada que temer, fui al Congreso, el mismo día que me hicieron la invitación. Y en una semana me censuraron. En una semana me censuraron. Estos señores tienen más de 100 días, están haciendo lo que les da la gana en sus sectores y el Congreso de la República lo deja pasar. Se queja y no hace nada. Háganlo, señores congresistas, cumplan su labor de control político, siempre respetando el debido proceso y la defensa. En estos tres sectores que son estratégicos para el país, que se pretende hacer contrarreformas, que se van contra las políticas de Estado, no podemos dejar pasar más el tiempo. Procedan ustedes a la interpelación. Si el ministro no recula, no da marcha atrás de lo que pretende hacer, causando un enorme daño al país, pues apliquen las medidas sancionadoras que contempla la Constitución. Pero el tema de la vacancia me parece que está muy lejano y no corresponde hacerla en este estadio. Con el tema de los ministros, si el presidente no toma acción, tiene que tomar acción definitivamente el Congreso de la República porque tiene las herramientas democráticas para hacerlo. Gracias, Ana Jara, por acompañarnos esta gracias, noche. Marisol. Y bueno, han sido 100 días muy críticos. Esperemos los próximos 100 días más y esperemos que haya paz social en el país. Y a la presidenta del Consejo de Ministros, cabeza fría, presidenta, es mejor tragarse 3 sapos por ahora por el bienestar general del país. Muchas gracias.
La ex premier Ana Jara aconsejando a la actual premier Mirta Vázquez. Gracias, Ana Jara, por acompañarnos.